Además de los juglares, vimos otras personas más que también transmitían estas historias, o que también se encargaban de preservar la literatura. ¿Recuerdan el nombre de los otros? Que estaban por un lado los juglares, que representaban a la clase baja, y habían otros que sí sabían leer y sí sabían escribir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Ya. Por un lado, tenemos a los representantes de la clase baja, a los juglares, ¿cierto? Los que iban de un lado para otro, contando las historias, estaban con el pueblo. Y en el otro lado estaba la clerecía, los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Mm? Escribían los libros a mano, ¿cierto? Estaban constantemente copiando y copiando libros, copiando esta literatura para respaldar los libros, para asegurarse de que no se fueran deteriorando, que no se perdieran, y además para ir ampliando sus propias bibliotecas, o sea, las bibliotecas de los templos, de los monasterios donde ellos vivían. ¿Para qué? Para poder tener aún más literatura. Y fue gracias a ellos que más adelante, con esto que se llama romancero, esto es un repaso de la clase anterior, ¿ya? Para tratar de acordarnos más o menos de la materia que tratamos anteriormente. Luego de esto, luego de que hablamos de la clerecía, de la juglaría, viene el romancero. El romancero está hecho por los clérigos, pero es como una unión de ambos, ¿ya? Tenemos a los clérigos escribiendo estos romances que son las historias que contaban los juglares. Entonces un juglar se dirigía hacia un templo, por ejemplo, y en este templo le contaba las historias a un clérigo. El clérigo se tomaba su tiempo, anotaba la historia en un libro y se encargaba de preservarla para las futuras generaciones. Y esta es la forma que nosotros tenemos de conocer la historia que vimos en el video, que viene de los tiempos medievales, gracias a que los clérigos en algún momento decidieron que era importante anotarla. La clase de hoy es sobre los géneros literarios. ¿Qué pasa? Pero me fui un rato. Ya. La clase es sobre los géneros literarios. En la literatura hay una gran cantidad de géneros distintos, ¿ya? Y hay diferentes representaciones que estos géneros pueden tener a lo largo de la literatura, películas, podemos ver obras de teatro, poesía, etcétera, etcétera. Estos géneros son un montón. Bueno, en realidad podríamos decir que son tres grandes y de esos tres grandes se van desprendiendo otros más pequeños, se van desprendiendo subgéneros. La literatura va a tener tres aspectos que son los más importantes, que van a depender del mensaje que se quiere entregar. El aspecto comunicativo, y el aspecto comunicativo comprende todo lo que nosotros podemos conocer como emisor, receptor, contexto, canal y código. ¿Conocen las definiciones de estas palabras? ¿Qué sería el emisor? El emisor es el que envía. El receptor. El que recibe el mensaje o el comunicado. Muy bien. El contexto. La parte inicial. No. ¿Alguien sabe lo que es el contexto? ¿O de qué se trata el tema? ¿Ya? ¿De qué se trata? El contexto es la situación. La situación en la que se transmite el mensaje. Ya, por ejemplo, ahora el contexto nuestro es la clase, la sala de clase, por ejemplo. Es al contexto que nosotros debemos adecuar no tanto para hablar, para responder. Ya sabemos que estamos en una sala de clases o estamos aprendiendo, por lo tanto no hay que gritar, por ejemplo. Ya no hay que, no sé, ponerse a comer al medio de la sala. Ese es nuestro contexto. Luego tenemos el canal. ¿Sabes lo que es el canal? Por donde se envía, por donde se transmite ese mensaje.
para ustedes en casa, el canal de transmisión es Internet o Zoom. Para ustedes que están acá, el canal de transmisión es el aire que transmite las ondas de sonido hacia sus oídos. Y el código sí, ¿lo conocen? Voy a tomar apunte, Hanso, de que saque el cuerno. Saque el cuerno para que tome apunte. Ya. ¿Ya? El código va a ser diferente para cada persona que esté viviendo en una diferente situación que nosotros, o también puede ser un código distinto si alguien habla otro idioma, ¿ya? El código aquí viene siendo el idioma español, el idioma castellano. Luego vienen aspectos estructurales que tienen que ver con la estructura de esa literatura, la forma en la que esa literatura se compone. ¿Cómo la componemos? La podemos ver en el género narrativo, en el género dramático o en el género lírico. Estos tres géneros los vamos a hablar un poco más adelante y los vamos a explicar en esta clase, así como una pequeña introducción a lo que serían los géneros de la literatura. Y es importante que los conozcan. Luego están los aspectos lingüísticos, ¿ya? Y en la lingüística no nos vamos a meter todavía, pero es donde vienen las funciones, la función poética, donde viene la intensificación, donde viene el desvío del lenguaje. Por ahora lo que vamos a estar viendo en esta clase al menos son los aspectos más estructurales de la literatura. ¿Bien? Tomen tiempo, traten de anotar este mapa conceptual porque les va a ayudar a ordenarse un poco más adelante. Vamos a avanzar, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es un género literario como tal? Un género literario van a ser ciertos rasgos, ciertas características que nos van a poder determinar estas obras literarias, ¿ya? Y nos van a permitir agruparlas o clasificarlas. Algo parecido a la agrupación que hacíamos con los mundos literarios, pero esta agrupación va a ir con el género literario. La primera clasificación que se hizo de los géneros literarios la hizo nuestro amigo Aristóteles, que se llamaba el épico, el lírico y el dramático. A esta teoría se va a llamar la teoría clásica y es la que se mantiene hasta ahora casi intacta, ¿ya? De aquí cambió como un poquito, se agregó un texto, un género más, y el épico cambió a épico y narrativo, pero se sigue usando aún la teoría que estableció Aristóteles hace mucho, mucho tiempo. Dice que no se escuchaba, solamente fue cuando estábamos conversando. Ah, sí. Ya. Esta teoría que tiene nuestro amigo Aristóteles y que hizo hace bastante tiempo, como yo les digo, ha cambiado bastante poco porque es una muy buena explicación de los géneros literarios. Actualmente no está limitado a eso, ¿ya? Cambió un poquito. Hay algunos géneros nuevos que se agregaron y y las normas no son tan rígidas como antes. ¿Ya? Las normas de Aristóteles eran súper rígidas. O sea, para que algo se considerara, por ejemplo, dramático, debía cumplir estas normas sí o sí. ¿Ya? Habían unas normas que él estableció que eran rigidísimas. Y si tú querías hacer algo del género dramático, debías cumplirlas o poco menos no servía lo que escribiste. Ahora, las reglas no son tan rígidas. Las normas son un poquito más adaptables, ¿ya? Las normas son más simples de cumplir. Entonces podemos ver una misma obra que tiene varios géneros literarios. Esto es parecido a lo que pasaba con los mundos. Recuerdan que había mundos que podían estar varios mundos en una misma obra, en una misma película. Dijo la Camila si puede devolverse lo anterior para hacer un pantallazo. Yeah. Esto pasaba con los mundos, por ejemplo, el de ciencia ficción, que teníamos un mundo cotidiano al principio, algo bastante normal, como en el tráiler de Kong, donde se veían estos barcos, se veían estos aviones, y de repente salía el mono gigante, salía el dinosaurio que lanzaba rayos,
y se rompía la normalidad, se rompía esto cotidiano con algo de ciencia ficción. Aquí es algo parecido. Tenemos estos géneros literarios que no tienen un nombre específico, que pueden ir variando entre ellos. Ahora, los estilos que va a tener, los estilos de expresión literaria que vamos a ver, son como los subgéneros del mismo. Hay algo importante sobre esta expresión literaria. La expresión literaria se puede escribir de dos formas distintas. Se va a escribir en prosa o se va a escribir en verso. ¿Han escuchado estas palabras? ¿Saben lo que es un verso y qué es la prosa? Versos son los que traen los poemas. Prosa, ahí me pillo. Ya, muy bien, los versos son los que traen los poemas. Cada una de estas líneas cortas que tiene el poema, por ejemplo, la primera, segunda, tercera, cuarta, cada una de estas líneas se van a llamar versos. Dice que es como el surco en que se siembran las semillas que va y vuelve, porque es una forma súper característica. Nosotros podemos ver esta forma que tiene el verso, esta forma que tiene un poema o una canción, y vamos a reconocer que está escrito en verso, porque las frases se van cortando, son más pequeñas. La vida no es perfecta, dice, y nosotros tampoco. Las cosas no pasan como queremos y las personas rara vez actúan como esperamos. Pero eso no significa que todo vaya mal, significa que todo va como debe ir. Esto es un poema escrito en verso, como había dicho el compañero. Ahora, la prosa es más fácil todavía, y la prosa es la que ustedes han usado durante toda su vida. La prosa es la forma común y corriente de escribir. Va de margen a margen en el cuaderno, en el libro, va de un lado a otro, se ocupa todo lo que se puede ocupar de espacio, y se ocupa todo el renglón. Más que mal es como han escrito toda la vida, ¿cierto? Ya sea en el computador o en su cuaderno. Este ejemplo es un ejemplo, un extracto de un libro cualquiera. No tiene nada especial en cuanto a su escritura. Se descuelga un traje azul, una camisa blanca, los deja tendidos sobre la cama. Se toma unos minutos para decidir qué corbata usar. Tiene que ser llamativa, aunque no estridente. Descarta la turquesa que tanto le gusta y se decide por una con dibujos arabescos, en tonos rosados. Una pineda cobalín que le trajo Lucrecia de un viaje a México. Este pequeño extracto de un libro, ¿podríamos decir a qué mundo pertenece? ¿Podrían establecerlo en un mundo literario de los que hablamos en las clases anteriores? Nos están contando una persona que está eligiendo un traje y está eligiendo una corbata. ¿Qué mundo es el representado ahí? ¿Será mundo de ciencia ficción? ¿No? No, ¿cierto? ¿Mundo maravilloso? ¿Mítico? ¿No? ¿Onírico? ¿No? ¿No se le ocurre? ¿Será el mundo? Informativo. El informativo no existe. No, está, el género informativo lo vamos a ver más adelante. Este mundo es el mundo cotidiano, ¿ya? El mundo que yo le había dicho que es como cualquier día de cualquier persona y no tiene como nada especial, no tiene nada mágico. Este es un extracto que nos cuenta de una persona que simplemente está eligiendo su traje y su corbata para el día de trabajo, para el día de una cita que va a tener. Es una situación común y corriente. Ahora, los géneros literarios, así como los grandes géneros literarios que nosotros vamos a conocer, son estos cuatro. El cuarto yo se los voy a presentar, pero no es un género que vayamos a tratar muy a fondo más adelante. Primero tenemos la lírica. La lírica es el género que se va a encargar de expresar nuestros sentimientos. En la lírica entran los poemas y las canciones. Luego tenemos la épica o la narrativa.
La épica se llamaba en el tiempo de Aristóteles y ahora cambió a la narrativa, donde va a contar cualquier hecho o cualquier historia. Y es lo que nosotros vamos a conocer más comúnmente. Aquí se van a clasificar todo lo que son los libros, las novelas, los guiones de las películas. No, los guiones de las películas no entran aquí, entran en el otro. Todo libro grande o todo libro que nosotros leemos en el colegio, papelucho, entran aquí en la narrativa, ¿ya? Son novelas, cuentos o historias cortas o largas. Luego viene dramática. Y en la dramática los personajes van a hablar y van a dialogar entre sí. En la dramática nosotros vamos a ver los nombres de los personajes, vamos a ver cuáles son sus frases que tienen que decir, vamos a ver también las acciones que tienen que llevar a cabo. Aquí entran los guiones de las obras de teatro y también los guiones de las películas. Porque los guiones de las películas sale... ¿alguna vez han visto un guión? ¿Un guión? Un guión de teatro, un guión de una película, ¿no? Un guión está escrito súper diferente a lo que sería una escritura tradicional. Ya en el guión sale el nombre del personaje, por ejemplo, Juan, 2 puntos, y nos va a decir la acción que va a estar haciendo Juan en ese momento. Por ejemplo, se para de la silla de la sala de clases y luego viene el diálogo de Juan y pide permiso para ir al baño. O Juan dice, por favor, profesor, me da permiso para ir al baño. Eso es la dramática. Cuando tenemos estos diálogos entre los personajes, reconocemos dramática. Y la didáctica es la que se encarga de enseñar, ¿ya? Y aquí estarían los textos que a ustedes les entregan como los textos de clase. Todo lo que esté orientado a enseñar algo viene entrando al género de la didáctica. Profe, ¿y las recetas y esas cosas? Esos son subgéneros, los vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero por ahora son estos 4 géneros los más grandes, ¿ya? Los que entran en esta clasificación que hizo Aristóteles hace tiempo, y ahora se viene agregando la didáctica, que es como lo más nuevo, o la narrativa dentro de la épica. Vamos a comenzar hablando con el género lírico, ¿ya? Que se implementa para expresar sentimientos, ¿ya? Y se va a caracterizar, ¿por qué? Porque en el género lírico nosotros ponemos versos en los escritos. El género lírico tiene versos. ¿Y por qué dice que generalmente se expresan sentimientos? Se expresan sentimientos porque los poemas se tratan de eso, ¿cierto? Generalmente, o lo que más conocemos nosotros como poemas, van a ser poemas de amor o poemas de despecho, de odio. Es como los dos contrarios. Sentimientos de amor a tope o sentimientos de odio a tope. El poema va a estar escrito en estos versos, va a tratar de ser más ordenado, y además los poemas tratan de usar un lenguaje, ¿cómo decirlo? Un lenguaje súper adornado, que se vea bonito al leerlo, ya que no sean con palabras cualquiera. Cuando uno escribe un poema trata de rebuscar ciertas palabras nuevas, de poner que los sentimientos se lean o se escuchen de una forma más agradable. Voy a poner un pequeño ejemplo de alguien que escribía cuentos, pero lo escribía en poemas. Escribía parte del género lírico estos cuentos. Y su forma de escribir era bastante especial. Este escritor es Edgar Allan Poe, no sé si alguien lo ha escuchado. Ya. Edgar Allan Poe escribía terror en sus historias, pero lo escribía en verso, escribía poemas de terror largos. Sus poemas podían ser de varias páginas, muy diferente a lo que nosotros conocemos los poemas, que generalmente cuando vemos un poema es como el ejemplo que puse delante, es como un poema cortito, ¿cierto? Edgar Allan Poe hacía poemas largos, hacía libros enteros con poemas, y esto no funciona. Espérate, creo que no estoy compartiendo. ¿Se ve? Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado. En tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. ¿Quién? Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. Es un visitante. Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿Ya puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación.
Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y la tregua al dolor, dolor por la pérdida de Leonora. Oh, Leonora. La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, callando el latido de mi corazón, repito: Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. ahora mi ánimo cobrará bríos, y ya sin titubeos, Señor. dije: Oh, señora, en verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. y entonces abrí de par en par la puerta. Más vale que esto sea bueno. Oscuridad y nada más. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. ¡Ah! Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más. ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije: ¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo: Vete al diablo. Bart, basta. Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. Está bien. Entonces el aire me pareció más denso, perfumado por invisible incensario, ¡Oh! ¡Maldito incensario! mecido por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza. ¡Miserable! Dije: Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. y el cuervo dijo: Nunca. ¡Oh! Sea esa palabra nuestra señal de partida. ¡Pájaro maligno! Le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: Nunca más. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. y el cuervo dijo: Jamás. ¡Pequeño rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Y el cuervo nunca se fue. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. ¿Conocen los Simpsons ustedes, supongo, no? Ya. ¿Notaron algo distinto en la forma de hablar de Homero? ¿Cómo hablaba acá? Narrativo. Hablaba así como con ritmo. Hablaba con ritmo. Se expresaba mucho mejor de lo que se expresa Homero normalmente, ¿cierto? En otra época, muy bien, cambiaba el tipo de lenguaje, pero además era un lenguaje como súper adornado y ponían mucho más de lo que en realidad estaba pasando. Cuando expresan que él va a abrir la puerta,
se demora un montón de palabras en decir que simplemente Homero va a abrir la puerta. ¿Ya? Por aquí está. Miren. En verdad, vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces Ahí todo lo que dijo Homero, lo que simplemente dijo es que tocaron muy despacito la puerta. Ya. El tocar despacito la puerta, la expresión de la poesía hizo que fuera mucho más largo porque Allan Poe, el escritor, sintió que era la forma más hermosa de escribirlo para él. ¿Ya? Es un poema, todo esto es un solo poema de terror que habla sobre este cuervo que entra a la habitación del personaje. ¿Ya? Y este es el cambio que nosotros tenemos en la poesía, o sea, tenemos un lenguaje mucho más adornado. Aquí en el género lírico van a entrar las canciones, la elegía, la égloga y la sátira. Además de un poema normal, o sea, el género lírico no son solo poemas. Están las canciones, que es un poema amoroso, puede ser, acompañado de instrumentos y melodías. Todos ustedes conocen las canciones. Luego está la elegía. La elegía es cuando hay un poema que es hacia la muerte de alguien. Un poema específicamente por la muerte de alguien se llama elegía. La égloga es un tipo de poema que se daba mucho antiguamente. Hablaba de la naturaleza, hablaba del ambiente pastoril, porque eran muchos pastores los que escribían estas églogas sobre lo que ellos vivían diariamente rodeados de naturaleza. Y la sátira es un poema que está escrito para ridiculizar a alguien. Dentro de la sátira podemos meter lo que son las payas, cuando se hacen estas como batallas de payas, o incluso las batallas de gallos, cuando le ponen en el rap y pelean. ¿Por qué? Porque la batalla de gallo, además de ser una canción, el rap tiende a tener mucho de poesía por tener ese lenguaje adornado y tratar de buscar palabras diferentes para hacer la rima. Y hacerlo para insultar a alguien viene entrando en la sátira. También tenemos aquí el género narrativo. Y el género narrativo es, yo creo, el que más van a conocer generalmente por estar usando personajes en la historia, por intervenir con una serie de diálogos. Además, aquí hay un narrador, por eso se llama género narrativo, y nos va a ir contando lo que sucede con distintas maneras de emoción. Aquí en el género narrativo tenemos cuentos, novelas, fábulas y el poema épico. El cuento va a ser una narración breve, generalmente los conocemos cuando somos pequeños los cuentos. Va a ser una sucesión de eventos en un tiempo determinado. Los cuentos tienden a pasar durante un tiempo corto o un tiempo no muy extenso de la historia. El cuento de los 3 cerditos sucede como en el mismo día. El de la Caperucita Roja también es como el mismo día que ella va a ver a la abuelita. Hansel y Gretel, todos los cuentos son durante un tiempo bastante corto de situación. La novela es lo contrario al cuento. Si el cuento es cortito, la novela es larga, es extensa, tiene varios cientos de páginas. Tiene muchos más personajes, la trama es mucho más complicada, se tiende a entrelazar la trama de la comedia, o sea, de la novela. Y además de esto, vamos a estar viendo situaciones muy diversas que pueden suceder durante una larga extensión de tiempo. Un ejemplo pueden ser las novelas de Harry Potter, donde vemos que pasan años entre una y otra. Las del Señor de los Anillos también, las anteriores al Señor de los Anillos, pasan años entre las novelas. El viaje que hace Frodo en el Señor del Señor de los Anillos es un viaje que demora varias semanas, si no meses. Luego, dice ahí Luis, si puedes volver a la anterior para poder sacar una foto. ya. Ahí está Luis. La fábula también es algo que pueden haber conocido cuando eran más jóvenes,
o algo que en algún momento les contaron y se confunde con un cuento. La fábula se puede confundir con un cuento porque es un cuento pero didáctico. La fábula va a tener una moral, va a tener una cierta aprendizaje al final, que se llama moraleja. Los personajes en la fábula casi siempre son animales. Vamos a ver la fábula de la tortuga y la liebre. ¿Cuál otra? No se me ocurre más. Sí. La tortuga y la liebre tiende a ser la más conocida. Tenemos dos animales que sufren cierta situación y luego... Oiga, los 3 cerditos y el lobo también, por los que construyen las casas ahí de paja, ladrillo y todo eso. Usted. Sí, los cerditos del lobo también puede ser una fábula. ¿Tiene su enseñanza al final? Si es que tiene la enseñanza al final, puede ser que, no sé, la fuerza del grupo te puede ayudar a superar los problemas cuando son en los cerditos. Pero sí, las fábulas tienen animales y tienen esa enseñanza. O sea, la de la tortuga y la liebre tiene la enseñanza de que más vale ser constante que andar apurado. Ya, pues la de los cerditos, la misma, pues los cerditos, los 2 primeros ahí hicieron las casas a la rápida y el último hizo la casa ahí bien hecha, pues, para que el lobo no se la destruyera. Sí, muy bien. También podemos tener esa enseñanza y al tener una enseñanza y ser animalitos los que están en este cuento didáctico, es una fábula. Excelente. Pedrito y el lobo. Pedrito y el lobo, sí, también. Podría ser, pero es como más cuento, ¿no? Es más cuento. Pero igual se puede poner una... Sí, tiene una enseñanza, pero es más cuento. Y el poema épico es un poema largo que está escrito en la Edad Media y va a contar las enseñanzas de un héroe. Este nosotros lo comentamos. Son los poemas que hacían los juglares cuando seguían a un caballero, ya sea porque el caballero los contrató o porque habían decidido escribir las historias de alguien importante. Y después de haber seguido a este caballero, comienzan a escribir este poema largo sobre las grandes cosas que hicieron los caballeros, estas enseñanzas adornadas, que si mi amigo peleó con 2 tigres a mano descubierta, que si este caballero es capaz de vencer a 2 ejércitos solo con una espada, y ahí le ponen ahí un montón de adornos a lo que realmente está pasando. Entonces el poema épico. Luego vamos a pasar al otro género, que es el género dramático. Y el género dramático es que está principalmente destinado a ser presentado ante un público. O sea, la idea de escribir el género dramático es que sea presentado a un público. Para eso se escribe. Él tiene actores, va a tener personajes que van a intervenir sin narrador. ¿Ya? Lo más normal es que no tenga narrador. Puede tener narrador, pero no es lo común. Van a seguir una dinámica que va a estar indicada en el Parlamento, que va a estar contextualizado en el escenario. ¿A qué me refiero con esto? El escenario va a tener vestuario, movimientos, entre otras cosas. A nuestros amigos, cuando un actor, ya sea un actor de teatro o un actor de cine, toma su guión de la película o su guión de la obra, en el guión, también les decía, van a estar todas las acciones que él debe realizar en escena. Y estas acciones van a interactuar con el escenario. Si nuestro personaje está muy enojado, por ejemplo, y están en un bar... Si no me equivoco, las acciones están escritas entre paréntesis, ¿cierto? Sí, están escritas entre paréntesis, muy bien. Y es para que nuestros actores no se confundan una acción con un diálogo. ¿Ya? Van entre paréntesis. Por ejemplo, si están en un bar y Juan está enojado, ¿ya? Y tiene que decir... maldición, las cosas que me pasan son todas terribles, entre paréntesis va a decir Juan, ¿ah? Rayos y centellas, claro, no puedo usar otro lenguaje aquí yo, pero se imagina la reacción de Juan curado en un bar enojado, ¿cierto? Rayos y centellas, me ha ido mal este día, y toma la botella y la arroja a la ventana, y eso diría entre paréntesis, ¿ya? Juan toma la botella y la arroja hacia la ventana. Y el actor, obviamente, mientras toma la botella y hace la acción. Esto lo deben memorizar los actores y en teatro es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en teatro nuestro actor no se puede equivocar y se tiene que memorizar una obra completa.
debe memorizar sus diálogos, algunos diálogos de sus compañeros para saber cuándo le toca actuar, debe memorizar las acciones y todo eso debe representarlo en el escenario de corrido. Los actores de cine, no es por quitarles como mérito a un actor de cine, pero un actor de cine se puede equivocar. Si dice mal el diálogo, pueden volver a grabarlo. Simplemente se borra de la tarjeta, si no le va a pasar nada a nadie. Todas las veces que quieran, se debe memorizar los diálogos por escena. Hay veces que ellos graban escenas que pueden ser de 1 hora y algo, son escenas que son corrientes y después ellos van cortando parte por parte y se vuelven a hacer esa misma escena, pero el mismo repaso, pero diferentes cosas, a ver cómo les sale mejor. Claro, pueden haber escenas distintas, pero en el cine siempre tienen esa ventaja, tienen la ventaja de volver a repetir lo que hicieron si se equivocaron, tienen la ventaja de que graban por escena, en vez de grabar toda la obra de corrido, no graban la película entera, sino que van grabando de a poquitos. Eso sí, en el cine tiende a ser un poco más confuso para los actores, porque hay escenas que se graban desordenadas. Por decirlo así, el grupo va a Calera y van a grabar todas las escenas que hayan en Calera, ya sean del principio, del medio y del final de la película, graban todo ahí para no tener que volver a ir a Calera. Las películas no se graban en orden de principio a fin, las obras de teatro van de principio a fin. ¿Alguna vez han visto una obra de teatro? Yo sí. ¿Sí? ¿Dónde te tocó ver una? En el colegio. Ah, en el colegio, ya, es como lo más normal. Una vez también venimos aquí en Quillota al paseo del país, ¿no? ¿Ya? Donde había como, casi en la entradita había como una cortina y se tiraba uno para adentro y había un escenario. Sí, hace tiempo está el teatro ahí. Ya, genial. Ahí viste una obra un poco más grande. Los géneros dramáticos, los géneros que nosotros vamos a ver representados en el teatro, son 3. O sea, estos son los subgéneros que vienen del drama. Comedia, drama y tragedia. La comedia, yo creo que la deben conocer, se va a caracterizar por desarrollar conflictos divertidos con los personajes, exagera mucho el mundo cotidiano, tiende a tener chistes, golpes, gritos. La comedia es eso. ¿Alguna vez vieron Morandé con compañía? Sí. Sí, ya. Morandé con compañía hacían obras de teatro estilo comedia, ¿ya? Donde salía nuestro amigo el Miguelito y lo tomaban para allá, para acá, el pobre hombre. Happening con Java. Claro, el Happening con Jai, para los más old, ¿eres old? ¿Así de old? Happening con Ja. También representación de comedia en la televisión. O sea, nosotros lo estamos viendo a través de la tele, pero es teatro y es comedia lo que se está viendo. Luego viene el drama. Y en el drama es donde los personajes van a luchar contra la adversidad, o sea, están luchando contra algo terrible. Y al final viene la tragedia. Aquí los personajes también luchan contra algo terrible, también son víctimas de cosas malas, pero en la tragedia no hay un final feliz. En la tragedia todos se mueren y terminan tristes. ¿Ya? En el drama está el final feliz, está la posibilidad de sobreponerse a las cosas malas de la vida. Nosotros podemos ver que nuestro personaje, a pesar de que le está yendo pero de perro así mal, finalmente en el drama logra, no sé, salir, logra cumplir lo que quería, a lo mejor después de que le fueron infiel 35 pololas, al fin descubrió el amor de su vida. Ese es el drama, ¿ya? En la tragedia veríamos que a nuestro amigo le fueron infiel 35 pololas y la que creyó que era el amor de su vida también le fue infiel, pero con su hermano. Y murió. Y que además era su papá, así, no sé si las tragedias son terribles. Claro, así, pero llorar todo el rato. Ya, aunque generalmente esas cosas, La Rosa de Guadalupe es drama, porque al personaje, a pesar de que le pasa todo lo malo del mundo, igual le van pasando cosas buenas entre medio. Claro. En la tragedia no. Tenemos el ejemplo de la tragedia de Edipo Rey. De repente veo y que porque el otro se puso celoso, lo mató, igual no queda. Sí, son terribles, ponen ahí
harto drama, pero es drama porque igual les van pasando cosas buenas entre medio, o sea, igual van sobreponiéndose a eso, en la tragedia no. Edipo Rey, ¿conocen Edipo Rey? ¿O lo han escuchado así? Ya, Edipo Rey es una tragedia, y aquí es como tragedia. Nuestro amigo Edipo, cuando era joven, le dijo el oráculo, él como el que adivina el futuro, le dijo, tú, compadre, vaya a terminar casado con tu mamá. Así, pero mala, pues Edipo dijo, no, ¿cómo me voy a casar con mi mamá? ¿Estáis loco? ¿Qué hizo Edipo? Se fue de donde estaba viviendo, o sea, se alejó de su madre lo más que pudo, dijo, no veo nunca más a mi familia, chao, no voy a cumplir, ni loco me caso con mi mamá. Nuestro amigo Edipo, después de un tiempo, fue feliz, cometió un asesinato por ahí entre medio, cometió un asesinato así como un crimen, llegó a un pueblo, se hizo rey, conoció a una mujer en otro pueblo bien lejos, se casó, tuvo hijos, ¿ya? Fue feliz. Hasta que, cuando era ya, nosotros creímos que Edipo fue feliz, logró vencer al oráculo y todo, le dicen, oye Edipo, ese hombre que mataste era tu verdadero papá, ¿sabes? El hombre que mataste en el camino era tu verdadero papá. Y llegaste acá, a este pueblo, donde naciste realmente, pero tú no tenías idea que habías nacido acá y cuando bebé te llevaron al otro pueblo. Y esa mujer con la que estáis casado y teniendo hija es tu mamá. Y él lo descubre después. ¿Qué pasa con esto? Como Edipo le da como un shock y dijo que maté a mi papá, me casé con mi mamá, al final se sacó los ojos. Y se mató. Y ese es el final de la obra. Y esa es una tragedia, así como... O sea, terrible, le pusieron tragedia sobre tragedia al propio Edipo, cuando uno cree, ya Edipo va acá. ¿Ah? Pobre Edipo, ¿cierto? Y así era la tragedia. Digan. ¿Y la de Romeo y Julieta? Romeo y Julieta también, tragedia. Y también tiene tragedia entre tragedia. O sea, Julieta es la que muere primero. ¿Se muere? Sí. No, Romeo como que está muerto, llega Julieta y dice, no, Romeo, ¿por qué estás muerto? Se mata, Romeo despierta porque de verdad no estaba muerto, ve a Julieta muerta y ahí se muere de verdad. Entonces después de la tragedia es la tragedia todavía. ¿Ya? Y ese es el final de los dos, o sea, fue un amor que terminó con los dos muertos. No hay final feliz, pero por ningún lado. ¿Ya? Y el drama es, claro, ellos tienen un final triste, pero siempre se logran arreglar. Y ahora vamos a ver un poquito de una obra de teatro, ya no la vamos a ver entera porque es la obra entera que está aquí, pero para que los que no han visto teatro tengan una idea de cómo se representa. No me deja. Ay, qué malo. Partió en dos nuestro navío. Un velero recogió a uno de mis hijos, a su esposa y a su criado. Tras pasar toda la noche a la deriva, los pescadores recogieron a mi otro hijo, a su criado y a este naufragio de padre. Cuéntenos qué pasó entonces. Cuente. Hasta los 18 años, mi antífono nada supo de esta historia, por no compartir la congoja y la angustia. Desde entonces, recorre todo el Mediterráneo, acompañado de su inseparable Dromio, enojado con su padre, en busca de la otra. Ya aquí, igual, en este amigo que está encerrado en la cárcel, que nosotros podemos ver ahí, que en realidad tiene como una rejita chiquitita en la cara, se puede ver algo que se da mucho en el teatro itinerante, que es el teatro que anda de una ciudad en otra, y que son pocas personas y tienen pocos recursos, porque son teatros que salen a veces se ponen en la calle, o se ponen en lugares públicos, o en lugares que están como recuperados, ya, no sé si en Calera conocen la estación de Calera, el vagón, que está ahí en la estación, ya, el vagón. Ahí en el vagón se ponen muchos de estos grupos de teatro pequeños y hacen sus presentaciones, a veces gratuitas, a veces con cooperación, a veces piden hasta mercadería para entrar a ver la presentación, porque son grupos que no tienen muchos recursos.
Entonces, ¿qué deben hacer? Se las deben ingeniar para representar esta obra. O sea, si nosotros estuviéramos viendo una representación, porque esta obra es de William Shakespeare, si la estuviéramos viendo en un teatro con dinero o en un teatro grandote, si estos teatros elegantes, veríamos una cárcel de verdad aquí hecha con, a lo mejor con reja, o la habrían hecho con cartón, pero se vería una cárcel de verdad. Y aquí no sería este letrero todo piñuflo que está como con dos maderas puestas ahí más o menos. Podríamos ver a lo mejor una señal de tránsito de verdad, ¿cierto? Una banca más bonita, pero el teatro siempre se las va a ir ingeniando, se las va a ir ingeniando para representar lo mejor que se pueda todo lo que debe representar, para que ustedes puedan entender. ¿Cómo se llamaba el ¿De fin de semana? Ah, que sería el Pato Torres. El Pato Torres. Le dan así como, dan como ahora en vivo, parece, pero como dramática. Ah, ya. Como cómica. Ya. Ya. No, en televisión también a veces muestran obras de teatro. Sí, en televisión muestran obras de teatro y también se representa mucho. O sea, antes se da en el Javerín con Ja, y ahora... Era un caballero también que era como pelo blanco y era uno que salía para el... Bueno, chicos, ¿tienen clase ahora? No, ya. Nos despedimos entonces hasta nuestra próxima clase. Nos estamos viendo, ustedes ya se pueden desconectar tranquilos y ustedes se van para la casa. Espero que tengan buen viaje.